máximo en una red. También hemos hablado un poco de la motivación de eso, había múltiples problemas que se podían modelar de esa manera. Y sobre todo lo que nos interesaba desde la perspectiva de este curso es que es un ejemplo de un tipo de, mejor dicho, el algoritmo que estamos construyendo es un ejemplo de una estrategia de diseño de algoritmos, que en definitiva es uno de los temas centrales en el curso este, que no es ninguna de las que vimos hasta ahora, no es ni programación dinámica, ni claramente grid, es una estrategia que consiste en partir de una solución factible inicial e irla mejorando iterativamente. ¿Ah? Entonces, para llegar a definir ese algoritmo, para llegar a ese punto, habíamos empezado primero a estudiar un poco el problema. Voy a repasar un poco. En general, teníamos un nodo fuente, S. ¿No? Después había nodos internos en el medio, en un grafo dirigido, ¿verdad? Del nodo S solo salen aristas. Por acá por el medio hay más nodos. Bueno, etcétera. Y finalmente hay un nodo T, un sumidero al cual solo llegan aristas. Cada una de esas aristas tenía una cierta capacidad, C sub E, y lo que queríamos hacer era hacer pasar un flujo por cada una de estas aristas, de manera de que la suma de todo lo que sale de acá, los flujos que salen de ahí, sean lo más grande que se pueda. Y ahí hemos visto que en realidad eso era lo mismo que lo que llegaba de este lado, y en general que para cualquier conjunto de nodos que incorpore a ese, el flujo, el valor del flujo, que es esta suma, era la suma del flujo saliente menos la suma del flujo entrante. Eso es un invariante que se mantenía para cualquier conjunto. Bueno, entonces queríamos maximizar eso. Y habíamos dicho que nuestra estrategia algorítmica de ir construyendo una solución incrementalmente iba a consistir en ir tirando flujos desde S hasta T e irlos como acumulando. Eso lo hacíamos en un grafo residual que habíamos definido, que le habíamos llamado GF, que tenía aristas que iban al derecho y al revés para poder deshacer flujo que habíamos incorporado en cada paso en una acumulación anterior. Entonces, bueno, habíamos empezado a estudiar propiedades de esto que nos permitieran llegar a un algoritmo. Lo voy a repetir acá, habíamos llegado a un lema, una proposición, un resultado que decía algo así.
Lo que habíamos llegado a ver al final de la charla del martes era esto, ¿no? Dijimos, bueno, si partíamos de un flujo F que era integral, esto se llama, a veces se dice que es un flujo integral, que es que todos los flujos son números naturales, lo cual en principio no tendría por qué ser así. En la definición del problema habíamos asumido que las capacidades eran números naturales, pero nada impide que los flujos sean números reales cualquiera. Pero si partimos de uno que los números sí son naturales, y aplicamos el procedimiento, el algoritmo aumentar de fp que habíamos definido la vez pasada, entonces lo que obtenemos es un cierto f', este aumentar actualizaba f, el resultado era un cierto f' que en primer lugar era un flujo, es decir, satisfacía las condiciones de capacidad, es decir, no excede la capacidad de ninguna de las aristas y además satisface las condiciones de conservación de flujo. Los flujos en las aristas siguen siendo enteros, ¿no? Y el valor de ese f' que obtuvimos es estrictamente mayor que el de f. Es decir, que realmente si hacemos esto logramos un avance, un incremento positivo en el valor del flujo. Concretamente, en cuanto se incrementa en lo que habíamos definido como el cuello de botella de P. Recuerden que P era un camino en el grafo residual, donde teníamos capacidad, habíamos definido capacidades residuales y el cuello de botella era el mínimo de esas capacidades residuales, que eran todas positivas. Así que eso es positivo. ¿Se acuerdan la definición de grafo residual y las aristas que iban al derecho y al reverso? ¿Eso lo tienen presente? Entonces, esta es la piedra fundamental, la base del algoritmo iterativo que vamos a construir, que es lo que se llama el algoritmo de Ford, se conoce como el algoritmo de Ford-Fulkerson, ¿no? Creo que se cae de maduro lo que vamos a hacer, vamos a arrancar desde un cierto f inicial y vamos a iterar aumentando sucesivamente el flujo. Entonces el algoritmo sería algo así.
Ese es el algoritmo. En definitiva es sencillo, es decir, bueno, parto de un flujo que es todo cero. Eso obviamente satisface las condiciones de capacidad y también las condiciones de conservación de flujo. Es decir, en cada nodo entre lo mismo que sale, que es cero. Entonces, para aplicar la rutina esta aumentar, a través del cual yo lograba aumentar el flujo, lo que necesitaba era una secuencia de aristas en GF que determinan un camino simple que va desde S, la fuente, hasta el sumidero T, en el grafo GF. Ojo, acá siempre es fácil confundirse cuándo es G, cuándo es GF. Hay dos grafos en juego que están conectados entre sí, hay un vínculo entre ellos, porque son distintos. Entonces, ese camino P se construye en GF. ¿No? Si existe ese camino P, entonces lo que hacemos es llamar, actualizar nuestro flujo F, llamando a aumentar FP. Eso, por el lema aquel, lo que va a hacer es aumentar el flujo. ¿No? Como ahora el flujo F cambió, el grafo residual GF también cambia, así que lo tenemos que actualizar. Eso se puede hacer sobre la marcha, el momento que se aumenta acá, o bueno, directamente reconstruir GF cada vez. En términos asintóticos no va a cambiar el tiempo de ejecución del algoritmo. Y está, es eso. Obviamente no es nada claro que esto funcione. ¿No? Ya dejando a un lado que lo que construye sea un flujo máximo, ni siquiera es obvio al principio que vaya a terminar, por ejemplo. ¿No? ¿Y por qué les parece que sí tendría que terminar? ¿Cómo? En algún momento se tiene que saturar de tanto aumentar una respuesta. Claro. O sea, claro, pero no lo son. Son números finitos, naturales. Además estamos asumiendo que eran números naturales. Y lo que nos dice este lema o proposición que probamos la vez pasada es que en cada iteración yo voy a estrictamente aumentar el valor del flujo. Y ahora, de una red, ¿cuánto es el flujo máximo? Tiene que tener algún tipo de cota, no puede ser infinito. En particular, todas estas aristas que salen de S tienen una cierta capacidad finita. ¿No? Como máximo, lo mejor que puedo llegar a hacer es saturar todas ellas, si tengo suerte. Y eso también me da un número C, y esa es una cota superior a cuánto puede ser el máximo valor del flujo. ¿No? Entonces, como en cada paso logro incrementar el flujo, ¿no? Y el flujo máximo tiene una cota superior, esto en algún momento tiene que parar. Ojo que en ese argumento estamos usando de forma fundamental este hecho de que los flujos en las aristas son números naturales. Si no, ese argumento se cae. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta por qué? Porque puede tender a eso, pero no. Claro, yo qué sé. Si simplemente yo digo el flujo aumenta en cada paso,
Digamos que el flujo, bueno, en la primera iteración aumenta 1/2 y después aumenta 1/4 y después aumenta 1/8. Bueno, siempre aumenta, ¿tá? Pero me puedo pasar la vida aumentando y nunca voy a aumentar más de 1 en total. Pero eso no pasa porque como los flujos son todos números naturales, este incremento, este cuello de botella es también un número natural. Entonces, si aumenta estrictamente, lo mínimo que puedo aumentar es 1 unidad de flujo. ¿No? Entonces, en cada iteración de este ciclo, el valor del flujo aumenta por lo menos en 1 unidad de flujo. ¿No? Y eso, más tarde o más temprano, tiene que a lo sumo en 6 iteraciones, tiene que alcanzar nuestra cota máxima C. Así que esto en algún momento para. Entonces vamos a escribir eso. ¿Podría ser la sumatoria de las aristas que entran a T? Sí, también. Es otra cota. Podrías también tomar el mínimo de las dos. A los efectos de esto, nos alcanza con que haya una. Claro, porque puede salir más flujo de lo que entra a T. No puede salir más flujo de lo que entra a T. Si las aristas de T se saturan antes. A ver, ¿cómo? Si las aristas que entran a T Sí. se saturan antes Sí. de que salga todo el flujo de ese. Sí. El flujo máximo podría no saturar las aristas salientes de S, porque el cuello de botella podría estar en otro lado. ¿De acuerdo? Eso es así. Entonces, por eso es que esto es una cota superior y no realmente el valor máximo del flujo. Y esta cota puede ser muy holgada. Pero esa otra que decís vos adolece del mismo problema. Exactamente. También es una cota superior. Bueno, te podría pasar que las capacidades de las que entran a T sean todas muy grandes
pero que no tenga forma de saturarlas tampoco, porque las que salen de S son todas de capacidad muy chica. Entonces cualquiera de las dos es una cota superior. Es más, si te tomás el mínimo entre ellas dos, obviamente eso también es una cota superior. A los efectos de mostrar que el algoritmo termina, nos alcanza con encontrar una. ¿No? ¿No? Entonces, el tiempo de ejecución del algoritmo nos va a quedar O de m por c, donde m es la cantidad de aristas del grafo original. ¿No? Y eso, yendo a la pregunta tuya, esa cota O de m por c va a valer para cualquier c que acote la cantidad de iteraciones que hace en definitiva, que acote el flujo de alguna manera, el flujo máximo de alguna manera. Porque el argumento en definitiva no depende para nada de cómo llegamos a esa C. Cualquiera me sirve. Entonces vamos a ver cómo números a esto. Una primera observación es que ven que acá no aparece n para nada, ¿no? Y en principio uno diría, bueno, esto tendría que aparecer de alguna manera, la cantidad de vértices. Pero si se acuerdan, habíamos dicho, bueno, acá no tiene mucho sentido que haya vértices boyando por ahí aislados, que no están conectados a ninguna arista, porque no transmiten nada para ningún lado. ¿Tá? Si hubiera, podría sacar. Entonces habíamos asumido eso y eso nos permite simplificar ahora las expresiones justamente porque sabemos que la cantidad de vértices es O de m, es O de la cantidad de aristas, así que podemos expresar las cosas en función de m. Lo otro que tenemos que tener cuidado es que algunas de las operaciones que hacemos, de hecho la mayoría, son sobre el grafo GF, que no es G, es más grande, ¿no? Pero no es mucho más grande. GF tiene en definitiva aristas que van al derecho o en reverso, así que la cantidad de aristas de GF va a ser como mucho el doble de las de G. ¿No? Puede ser menos del doble porque recuerden que solo incorporamos en GF las aristas que tienen capacidad residual estrictamente positiva. En definitiva no es más del doble. Así que
¿no? ¿Tá? Lo que podemos hacer es esta F que vamos construyendo, asociarla a mismo la representación del grafo, es decir, en cada arista en la representación de lista de adyacencia podríamos tener ahí una variable, un campo que donde mantengo el valor de f de e. En principio, en grafos dirigidos, la representación de lista de adyacencia tiene una lista de adyacencias, una lista de aristas que salen y una lista para cada vértice y una lista de aristas que entran. En realidad acá nosotros vamos a iniciar incluso para GF solo la lista de aristas que salen. O sea, las entrantes no nos van a servir, así que podríamos asociar estos valores en las listas de aristas salientes, por ejemplo. Para no tener, si no, tendría que tener como dos datos redundantes que cuando actualizo uno tendría que actualizar también el otro. O sea, me puedo zafar de esa situación manteniendo solo en un lugar ese dato.
Y en GF hacemos lo mismo, tenemos una representación de lista de adyacencia. En realidad nos alcanza con tener solo los punteros de las aristas salientes, no necesitamos aristas entrantes a cada nodo. Y lo que hacemos es mantener un vínculo con el grafo G original. Esta es una forma de hacerlo, a ustedes se les puede ocurrir otras. Entonces, o sea, para cada arista que va al derecho mantenemos un link a la arista V en G, y para las aristas que van en reversa mantenemos un link a VU en G. ¿No? Eso nos permite que, dado donde yo estoy parado en una arista en el grafo GF, saber, por ejemplo, cuánto vale el valor del flujo para la arista que corresponde ahí. ¿No? Entonces, ahora dado el grafo G y con la representación implícita de F metida ahí adentro, construir el grafo residual GF me lleva a O de M. Básicamente es ir recorriendo el grafo G, pues mirando las aristas, y las que tienen todavía holgura para seguir agregando cosas, bueno, agrego una arista al derecho en GF, y las que tienen asignado un flujo, además agrego una arista reverso en GF también. ¿Tá? Entonces voy recorriendo las aristas de G y agregando o ninguna, o una o dos aristas en GF según corresponde. ¿Tá? Y tejiendo estos links a medida que voy agregando. ¿Tá? Entonces esto me lleva a O de M, que es lo que hacemos en los pasos 1 y el paso 4. ¿Tá? Entonces ahora el paso 1 la inicialización de F, bueno, también requiere tiempo o de M. ¿Y el paso 2 cuánto tiempo me lleva? Cada vez que paso por ahí, ¿no? O sea, cada vez que voy a evaluar si existe un camino que va de S a T. ¿Cómo? Por la cantidad de... Bueno, sí. Y K como máximo.
Pero igual no sé si te lleva orden K. K te queda el largo del camino, pero el asunto es cómo llegás a encontrar ese camino. Es O de M. Porque ¿cómo lo haces? Puedes hacer un BFS. Claro, tirás un BFS desde S en GF. ¿No? Pero en eso ya no tenés el camino. ¿En cuál? Digo, cuando haces actualizar, aumentar, ya no tenés el camino de while. Sí, pero yo cada vez que, o sea, yo acá llamo aumentar FP, poner una vez, ¿no? Ahora voy a la siguiente iteración. Acá digo, ¿existe un camino, otro, Iba a encontrarlo, sí. que va de S a T, zaraza? Bueno, Claro. ¿cómo sé si existe o no existe y cuál es? Camino, sí. Entonces, lo que dice él, que está bien, es puedo correr BFS o DFS, o cualquiera de estos que arranquen desde S en GF, ¿no? Y avancen hasta llegar a T. Y en ese momento tengo un camino que va desde S a T. ¿Está? Y eso me lleva O de la cantidad de aristas de GF, que dijimos que es a lo sumo 2M, así que eso es O de M. Ahora el paso 3, que es, bueno, llamar a aumentar, implica que hay que hacer dos recorridas, dos pasadas por ese camino P, ¿verdad? ¿Por qué dos? ¿Se acuerdan? Claro. Vamos a hacer una primera pasada para encontrar el cuello de botella, es decir, cuál de todas las aristas es la que tiene menor capacidad residual. ¿No? Y después sí recorrer actualizando las F. Pero en cualquier caso la cantidad de operaciones elementales que hago en cada iteración es O de 1. ¿No? Porque yo como desde cada arista de GF tengo un puntero a la arista de G y es ahí donde guardo el flujo, actualizar el flujo me lleva O de 1. Otra cosa que tengo que hacer, no lo tengo escrito acá, pero si se acuerdan, esta rutina aumentar lo que hacía era ir recorriendo las aristas de P y se fijaba si iba al derecho o al revés. Entonces eso es algo que también tengo que hacer en tiempo O de 1, saber si la arista, la E sub I, ¿no? Para cada I, si es una arista forward o una arista backward. ¿No? Y eso también lo puedo hacer en O de 1, o bien comparo con el sentido que tiene la arista de G, o tengo explícitamente un flag asociado a cada arista de GF que me dice si es para el derecho o es al revés, que lo hice mientras fui construyendo GF. Así que cada iteración de esa rutina aumentar lleva O de 1. ¿Y cuántas veces tengo que el largo de P, como bien decías vos, es K, que K como mucho, ¿cuánto es? ¿Cómo? Puede ser, porque si son tantos vértices, aristas va a tener uno menos. Bueno, acá yo directamente lo que escribí son las K aristas, estas son aristas. Pero digo, este K no es N, no es M, no es nadie, no es ningún personaje de los que queremos, en términos de los cuales queremos expresar el resultado, ¿no? Pero el largo del camino, como es un camino, recuerden que el camino ese era un camino simple.
No repite vértices. Bueno, a lo sumo tengo n vértices. Así que este es a lo sumo n menos 1 aristas. Y dijimos que n es O de m, así que O de m. Y bueno, como dijimos recién, por la proposición esta, partimos de un flujo que efectivamente satisface que todos los valores son números naturales, ¿no? Y en cada iteración, y tiene valor 0, en cada iteración incrementamos el valor de ese flujo en por lo menos una unidad. Así que la cantidad de iteraciones al final no es más que c. Así que eso en tiempo O de m por c, completamos todo el trabajo. Pero eso está bien. Fíjense que de vuelta estamos en la situación no del todo agradable
en la cual el tiempo de ejecución, la cota que tenemos por el tiempo de ejecución, depende no solo del tamaño del problema medido en términos de, en este caso, cuántas aristas hay, sino que depende además de un parámetro C, que es uno de los valores que toman las variables de la instancia del problema y no cuántas de esas tenemos. ¿Ah? Eso cuando hablamos del problema de la mochila nos había pasado algo similar. ¿Ah? Entonces, está bien si este C no es demasiado grande, y hay situaciones donde eso efectivamente es así, esto nos viene bien, pero si ese C fuera un número muy grande, eso no es del todo feliz. En el caso de la mochila no había mucha vuelta. Acá después vamos a ver que esto se puede mejorar para así solucionar ese problema. ¿No? Pero hay situaciones donde eso no es mucho problema. Por ejemplo, digamos que yo tengo un grafo bipartito. Tengo acá sus aristas. Así. ¿No? En general los grafos bipartitos uno los dibuja así, ¿no? Pone de un lado un conjunto X de vértices, de otro lado otro conjunto Y de vértices, ¿ah? Y las aristas tienen la propiedad de que solo conectan un nodo de X con uno de Y. ¿Ah? Entonces eso podría representar, por ejemplo, compatibilidades entre un conjunto y otro. Tengo un conjunto X de cosas, un conjunto Y de cosas, y ahí pongo una arista si un cierto X con un cierto Y son compatibles entre sí en algún sentido, depende de cuál es el problema que tenga. Entonces un problema natural en ese tipo de modelos que nos puede aparecer, nos puede interesar resolver, es el problema de encontrar un emparejamiento. Es decir, dadas esta situación donde algunos son compatibles entre sí y otros no, quiero poner en pareja los de X con los de Y, ¿no? Y poner en pareja solo elementos que son compatibles entre sí, es decir, que están conectados por una arista. ¿No? Y me gustaría, en la medida de lo posible, encontrar una forma de ponerlos en pareja, o sea, de hacer un emparejamiento. Recuerden que quiere decir que cada uno de los de X está en pareja a lo sumo con uno de los de Y y viceversa y no más. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, este de acá es compatible con dos, pero bueno, solo puedo elegir ponerlo en pareja con uno solo. Y si decido ponerlo en pareja con este, ¿tá? Entonces este ya no lo puedo poner en pareja con otro. Y así. Entonces el problema no es fácil. ¿Ah? Si yo lo que pretendo es encontrar el emparejamiento lo más grande posible. ¿Ah? En ese grafo le digo, bueno, ahora encontrame el emparejamiento lo más grande que puedas. No es fácil. Es un problema combinatorio difícil.
y además interesante, útil. Y con este algoritmo, asumiendo que esto efectivamente funciona, cosa que todavía no vimos, lo que sabemos es que termina y sabemos en cuánto tiempo termina, bueno, tenemos una cota para cuánto tiempo termina, no tenemos ni la más remota idea de lo que da, pero creamos por ahora que efectivamente funciona, que esto nos da una forma de encontrar un flujo máximo. Entonces yo podría llevar este problema a uno de flujo. De la siguiente manera, acá no hay, el grafo no es dirigido y no hay ninguna fuente S, ni ningún sumidero T, ni nada de eso, pero eso me lo construyo. Digamos, agarro del lado de las X, pongo una fuente S. ¿No? Y pongo una arista que vaya a cada uno de los nodos de X. ¿No? Las aristas estas, que están en el medio, que en principio no tienen ninguna orientación, todas conectan uno de X con uno de Y, así que las puedo orientar, peinar, de que vayan desde las X hacia las Y. ¿No? Entonces les pongo flechas en este sentido. ¿No? Y agrego un nodo T al final, donde pongo todos los de Y que vayan hacia T. Entonces, S está conectado solo con nodos de X, T está conectado solo con nodos de Y. ¿No? Y ahora a todas las aristas les doy capacidad 1. ¿No? Entonces ahora miren, si ustedes me dan un emparejamiento entre nodos de X y nodos de Y, bueno, eso define un flujo. ¿Ven? Simplemente si ustedes me dicen, por ejemplo, bueno, mirá, este está emparejado con este. ¿No? Y este está emparejado con este. ¿No? Yo qué sé, y este está emparejado con este. ¿No? Bueno, entonces, lo que hago es ir tirando líneas de flujo desde S hasta T que pasan por cada una de estas aristas. O sea, cada par que ustedes me dieron, que es parte de este emparejamiento, conecta un nodo de X y solo uno con un nodo de Y. Eso, ya hay una arista ahí. Entonces, bueno, tiro una unidad de flujo que vaya desde S hasta ahí, desde acá hasta acá y de acá hasta allá. Y le sumo otro flujo que vaya desde S hasta acá, desde acá hasta acá y desde acá hasta acá, etc. Entonces, y me construyo un flujo de esa manera. Eso es un flujo porque como lo que hice fue sumar caminos de S a T, siempre a cada vértice le sumo lo mismo, le sumo un entrante y un saliente, cada uno de estos. Así que las condiciones de conservación se cumplen, porque siempre que acumulo caminos uno tras de otro, las condiciones de conservación se van a satisfacer. Entonces,
¿Esto qué significa? Que si yo marco para todos los flujos posibles que puedo construir una red, marco, bueno, ¿cuál es su valor? Bueno, algunos tienen valor muy chico, ¿no? Hay algunos que están en 0, hay otros por acá, ¿no? Y después me miro todos los cortes posibles, ¿no? Y veo cuáles son las capacidades. Entonces lo que me está diciendo esto es que los flujos, los valores de los flujos están siempre a la izquierda de las capacidades de los cortes. Eso nunca puedo tener un puntito rojo de este lado y no azul de este lado, ¿no? Por eso se cumple para cualquier corte y cualquier flujo. Obviamente si yo tuviera la suerte de que hay un lugar donde coinciden el valor de un flujo y la capacidad de un corte, entonces necesariamente el valor de ese flujo es máximo y la capacidad de ese corte es mínimo. No puede haber ningún corte que tenga una capacidad de este lado porque se cruzaría con este azul, y no puede haber ningún flujo que tenga flujo mayor que este porque se cruzaría con este rojo. Entonces, para mostrar que esto efectivamente cuando construye un flujo de valor máximo, lo que vamos a ver es que efectivamente hay un corte cuya capacidad es el valor del flujo que acabamos de construir. ¿Se entiende? Si yo encuentro, yo tengo, digamos que el algoritmo de Ford-Fulkerson terminó y me dio un flujo que tiene este valor. Entonces, si yo salgo a buscar y encuentro un corte que tiene esta capacidad, igual al valor de ese flujo, entonces quiere decir que este flujo tiene valor máximo, que no puede haber ningún otro que tenga un valor mayor. Porque si no, ese flujo tendría un valor superior a la capacidad de este corte, y eso acabamos de ver que no puede pasar. ¿Alguna duda? Si tienen algo que no les está cerrando, me paran. Lo que vamos a probar es eso. O sea que si hay un flujo tal que en el grafo residual no hay ningún camino de S a T, entonces existe un corte tal que el valor de ese flujo es igual a la capacidad de ese corte.
eso muestra que el algoritmo de Ford-Fulkerson no solo que termina, sino que además lo que nos da es un flujo de valor máximo. ¿Ah? ¿Se dan cuenta por qué? Pues esa es justamente la condición de parada del ciclo del Ford-Fulkerson, ¿no? O sea, cuando el algoritmo de Ford-Fulkerson termina, en el flujo F que construyó, habíamos visto que lo que construía era efectivamente un flujo, ¿no? Y que termina. Bueno, entonces cuando termina, el flujo que construyó es tal que en GF no existe ningún camino simple de S a T. No existe ningún camino de S a T. Simple y no simple. ¿Tá? Entonces, esto que acabamos de enunciar lo que dice es, bueno, pero entonces, cuando terminás, para ese F existe un corte cuya capacidad es el valor del flujo que acabas de construir. Pero entonces no puede haber ningún otro flujo que tenga un valor superior a ese. Porque si lo hubiera, su valor sería más grande que la capacidad de este corte. Y eso dijimos recién que no puede pasar. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es construir, es ver quién es ese corte AB, ¿no? Y eso lo hacemos así. Es decir, sea A ahora vamos a definir el conjunto A como el conjunto de todos los vértices, tales que en GF, en el grafo residual, hay un camino que va desde S hasta SB. Y B es, por supuesto, el complemento. Entonces, la primera observación es que eso efectivamente es un corte, ¿no? O sea, S pertenece a A, porque obviamente hay un camino de S a S. Un camino de largo cero. Y T no pertenece a A, o sea que pertenece a B. ¿Por qué? Porque por las hipótesis del enunciado no hay un camino de S a T en GF. ¿No? O sea que la fuente pertenece a uno, el destino pertenece a otro. Obviamente es una partición del conjunto de vértices, porque así me definí el B. Así que eso es legítimamente un corte.
Vamos a hacer así. Yo digo esto, si agarro una arista del grafo original que tiene la pata de origen en A y el destino en B, entonces esa arista V, el par V, no puede ser una arista forward, una que va al derecho. ¿Por qué? Exacto. Si U pertenece a A, quiere decir que hay un camino en GF que va hasta U, ¿no? Pero entonces, si además esta arista perteneciera al conjunto de aristas al derecho en GF, entonces habría un camino hasta B. Voy hasta U y de U sigo esta arista. Entonces B pertenecería a A y entonces no pertenece a B, ¿no? Entonces, esta arista no puede pertenecer a E. Ahora, entonces si el par V no pertenece a las aristas estas forward, entonces ¿cuánto tiene que ser el flujo de esa arista E? Llamémosle E porque no le puse ningún nombre. ¿Cuánto tiene que ser F de E? ¿Cuáles son las aristas que sí agrego a este conjunto, en el GF? Tenía aristas forward y aristas backward, ¿no? Cada una representaba algún tipo de holgura. ¿Cuáles eran estas? ¿Quién era E? No, yo me definía ese conjunto E como el conjunto de los pares V, tales que eran una arista del grafo original y que el flujo que pasaba por esa arista era ¿qué? Menor que menor que C sub E. ¿No? Entonces, si esta arista no está acá, ¿qué quiere decir? Que F de E, ¿cuánto vale? ¿Cómo?
Claro, tiene que valer C sub B, porque no puede ser mayor por las restricciones de capacidad, así que no le queda más remedio que ser igual a C sub B. Y de la misma manera, si yo tengo ahora una arista en el grafo original, U', B', que parte de afuera de A, o sea, parte de B y llega a un vértice B' que está en A, entonces B', U', o sea, la arista en el sentido contrario, no puede pertenecer al conjunto de aristas del grafo residual, en particular no puede pertenecer a este subconjunto de aristas. ¿Por qué? Porque de vuelta, porque como B' está en A, si esta arista estuviera ahí, entonces podría construir un camino hasta U', pero dijimos que U' no está en A. ¿No? Entonces, exactamente el mismo argumento que recién. Lo otro es que, por lo menos en las
con las restricciones que fijamos de que las capacidades son enteras, etc., el algoritmo termina y encuentra un flujo máximo, de valor máximo. Y entonces quiere decir que siempre en toda red existe, porque lo acabamos de mostrar allá, un corte AB, cuya capacidad es exactamente igual al valor de ese flujo. O sea, si existe un flujo máximo, que ya vimos que por lo menos con las hipótesis nuestras siempre existe, hay un corte cuya capacidad coincide exactamente con el valor de ese flujo. Y además ese corte, si nos hiciera falta, lo podemos obtener algorítmicamente a partir de f de esta manera. O sea que si a mí me interesara saber cuál es ese corte, es decir, cuál es ese conjunto de nodos donde se da esa interfaz que es justamente un cuello de botella que impide tener un flujo de mayor valor, bueno, eso lo puedo obtener a partir de f justamente siguiendo esto. O sea, la definición de quién es ese corte está acá. Son todos los vértices a los cuales puedo llegar desde S. Pero eso lo obtengo, bueno, yo que sé, corriendo de vuelta BFS o DFS a partir de B, a partir de S. Y eso me lleva tiempo O de M más N, que en este caso es O de M. Bueno, y con eso estamos. Recuerden que la semana que viene ya tenemos el siguiente control. La semana que viene vamos a arrancar con otro tema. Probablemente redondeamos un poco esto. Yo les había hablado de mejorar, de eliminar la constante esa C en el tiempo de ejecución. Eso lo vemos, nos va a hacer un ratito nomás. Y después vamos a arrancar con otro tema nuevo, un poco diferente de a lo que venimos estudiando hasta ahora. Así seguimos el